Hola, hola amigos de cada rincón del mundo, les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Estoy feliz porque tengo una invitada muy especial, Guiomar Ramírez Montesino, psicóloga, coach, escritora y astróloga, que nos comparte un tema poderoso, Guío, autenticidad, ego y síndrome del impostor. Guiomar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Gracias, Zulema. Muchas gracias, Zulema. Gracias por la invitación a compartir, que a mí siempre me encanta, y agradezco mucho tu trabajo, tu labor de difusión. Ay, no, yo feliz de tenerte, tremenda profesional. Gracias. Kio, el tema que traes es muy bueno. La encuentran en redes sociales como vivir desde tu ser. ¿No? Desde el ser, vivir Desde el desde el ser. ser. Me encanta. Gracias por rectificarme. Kio, ¿qué significa realmente ser auténtico en un mundo que constantemente nos invita a encajar? Sí, el mundo que nos invita a encajar, por suerte, está terminando. Es decir, astrológicamente es esa era de Piscis-Virgo, donde tú solo eres y sirves a algo mayor, ¿no? Pues a tu jefe, a tu padre, a tu empresa. Y ahora, bueno, y terminas sacrificándote por eso y sacrificas tu identidad. O sea, tú como persona no eres significativo, pero ahora estamos ya en la era de Acuario, que es el eje Acuario-Leo. Entonces ahí sí toca ser uno mismo y la Acuario habla de la unión de los diferentes, de los individuos que son diferentes. Entonces, ser auténtico es ser coherente. Y ser coherente es estar alineado con tu corazón. Lo que piensas, sientes y haces está unido. Entonces, el signo que tiene que ver con la coherencia es Leo. Entonces, ahora nos toca ser todos más leoninos y no tan virginianos como éramos antes de servir, servir. Ahora nos toca sacar nuestro lado auténtico, ¿no? Entonces, ser coherente y ser auténtico es ser coherente y es llevar con orgullo lo que te hace diferente. Y en muchos casos eso tiene que ver con la sensibilidad, porque generalmente somos las personas más sensibles las que no encajamos tanto y por regla general también hemos sido las que más nos hemos arrastrado para encajar. Y sin embargo, ahora toca ser auténtico, toca conectar con esa sensibilidad y toca que los que somos sensibles, los que somos neurodivergentes también, ¿no? Los que somos diferentes, seamos los abanderados de la nueva forma de ser, de esos nuevos valores. Porque a veces cuando tú eres diferente o piensas diferente, te dicen, ay, eres rarito. ¿No? Eres rarito. Wow. Exacto, entonces, como yo digo, orgullo friki, sí, lo soy, con mucha honra. Wow. ¿También lees mangas, Guiomar? ¿Leo manga? No, ¿No lees mangas? Ah, qué bueno. interesante. Sí, bueno, a los que leen mangas y todo le llaman otakus, ¿no? Esa es la empresa que yo tenía en Perú. Era todo lo que era de mangas, vendía todo lo que eran mangas, ¿no? Y cuando decían manga, la gente me decía mangas del brazo, mangas de no, son mangas son libros. El Sí. anime es el disco y el manga es lectura para leer, ¿no? Y me encanta también el mundo friki. Guío, ¿cómo identificamos cuando estamos actuando desde el ego y no desde nuestra esencia? Vale, el ego, desde mi punto de vista, tiene que ver con cómo usamos la mente. Entonces, cuando la mente se nos desboca, es decir, empezamos a darle muchas vueltas a las cosas, dudamos, queremos controlarlo todo, eso es estar fuera de tu eje, ahí no estás en tu esencia, estás en el ego, estás fuera de ti y estás en el sufrimiento, porque controlar, dudar, no parar de darle vueltas a la mente, no es estar bien. Sin embargo, cuando estás desde el ser, cuando eres coherente, ahí digamos que no tienes dudas, no hay lugar a la duda, hay claridad, hay una sensación de paz interna y hay una curiosidad hacia la vida. Entonces, si tu mente te está dando pelea, es que no estás alineado con tu ser. Wow, me encanta.
Sigan porque tienen muy buen contenido. Siempre les voy a decir recomendada Guiomar 100%. Síganle en sus redes sociales. Guío, ¿de dónde nace el síndrome del impostor y por qué afecta tanto a personas talentosas? Bueno, a ver, primero que es un término que acuñaron un par de psicólogas ahora, creo que en los años 70, una cosa así, pero y al principio se refería más a mujeres y se pensaba que había más mujeres que entraban dentro del síndrome de impostor, pero luego se han dado cuenta que no, que los hombres también sufren el síndrome del impostor. Y en el fondo, el síndrome del impostor es, por un lado, sentir que eres un fraude, que no eres suficientemente bueno, que no estás suficientemente preparado para algo, y al mismo tiempo también que tus logros no los valoras como propios, no eres capaz de realmente internalizar tus logros y crees que es por una casualidad, por algo externo, o sea, como que no te atribuyes tus logros. Y todo eso a su vez viene de una infancia en donde no te has sentido valorado por tus padres, porque has tenido unos padres que eran muy estrictos, muy duros, que eran poco amorosos, que eran muy exigentes, que eran muy controladores. Entonces, este tipo de padres, al no validar precisamente tu sensibilidad, al no validar tus ritmos, al no validarte tú tal y como eres, porque no podían, por sus historias, por sus problemas, por su crianza, entonces tú terminas poniendo más el foco fuera, es decir, intentando agradar, intentando ver cómo tienes que hacer las cosas para que papá y mamá me quieran, más que el tener una referencia interna. Entonces, claro, al no tener esa referencia interna, no eres coherente y no te sientes conectado con tu esencia y con tu energía vital. Con lo cual estás siempre buscando afuera esa validación y todo lo que haces está en función de la afuera. Guío, si alguien pregunta qué es el síndrome del impostor, porque algunas personas dicen, bueno, todos sufrimos por ese síndrome del impostor, pero ¿qué es el síndrome del impostor? Si las personas que nos miran o nos van a mirar, cuéntanos, por favor. Pues básicamente es creer que no eres suficientemente bueno donde estás, es creer que eres un impostor en el trabajo en el que estás, no sé, por ejemplo, si eres actor y te dan un premio, sientes que eres un impostor, pues crees que ese premio no te lo has merecido. Entonces cuesta aceptar la abundancia en la vida cuando te sientes impostor, porque sientes que no te mereces, que no eres suficientemente bueno y que además vienes de esos padres así un poco más estrictos, entonces si te dan un premio, si te reconocen algo, todas las miradas van a ir hacia ti, que en el fondo es lo que más quieres, pero es lo que más temes, porque asocias la mirada con el castigo. Wow. Y el ego, Guiomar, el ego, que muchas personas no tienen. Sí, bueno, todos tenemos ego, es parte de nuestra psique, es esa parte de nosotros o sea, esa parte mental, ¿no? Esa parte que busca el problema, por así decirlo, ¿no? O sea, los ingenieros tienen mucho ego porque están siempre buscando problemas y buscando soluciones, los políticos también, lo de los políticos se ve más claro, pero el ego también puede ser productivo, o sea, no tiene por qué ser algo negativo, pero sí que nos hace siempre estar buscando el vaso medio lleno, el problema, lo que falta, nos hace estar muy en el masculino y muy poco en el femenino. ¿Sabes? Si estás todo el rato en el ego, pues al final vas a atropellar mucho tu sensibilidad. Wow, me encantó. Gracias, Guía. Mostrarte tal como eres puede ser un acto de valentía o de riesgo. Eso antes, ¿vale? Y esto lo veíamos, por ejemplo, con colectivos más, por ejemplo, con el colectivo homosexual, que antiguamente era muy perseguido, estaba prohibido, era incluso ilegal en algunos países, ¿no? Y ahora hemos pasado al otro extremo, donde está el colectivo LGTBQ, o sea, cada vez hay más letras, ¿no? Y cada vez son más personas las que se adscriben a ser como lo que decía antes, ¿no? Como esto es como yo me quiero expresar, o sea, es como aceptar su friquismo, por así decirlo, ¿no?
O sea, yo quiero expresarme de esta manera y ya está. Si hace falta poner una etiqueta, me la pongo, pero yo soy esto. O sea, yo me comporto así, siento de esta manera, me muestro así por el mundo. Entonces, creo que todo el colectivo LGTBQ lo que está haciendo es como mostrarnos ese deseo que todos tenemos de mostrarnos tal y como somos. Entonces, ellos sí, por haberlo hecho desde cuando todavía estábamos mucho con el casco de la era Piscis Virgo o con el casco del patriarcado, ¿no? De las cosas tienen que ser de una manera y tú tienes que cumplir y todo esto. O sea, ellos sí han sido valientes para mostrarse como son. Pero yo creo que ahora, en esta era de Acuario, es un acto de amor propio y es un acto de orgullo el mostrarte tal y como eres. No es un acto de valentía, tanto como lo era antes y tanto como lo fue para muchos. Wow. ¿Qué papel juega la autoaceptación en el camino hacia la autenticidad? Pues súper importante, porque es importantísimo el aceptarte de todo tal y como es, y eso incluye valorar, pues parece que está saliendo mucho la sensibilidad, ¿no? Valorar tu sensibilidad, valorar tus ritmos, valorar tus necesidades básicas, el aprender a no aceptarte, no atropellarte eso, sino a aceptar cómo funcionas, qué necesidades básicas tienes y cuáles son tus rasgos y características, porque es así como puedes luego presentarte al mundo. Si no aceptas lo básico en ti, que yo me lo estoy encontrando muchísimo en consulta últimamente, ¿no? De gente que es sensible y que en el fondo no aceptan su sensibilidad porque interiormente tienen el chip del mundo, vamos a llamarle del patriarcado para que nos entendamos, ¿no? Pero digamos el mundo de antes, los valores del mundo de antes, de ese eje Virgo-Piscis, de esa era Virgo-Piscis. Entonces, todavía tienen el casco de esa era con esos valores y su sensibilidad no encaja en esos valores. Entonces, son conscientes de que son sensibles, pero necesitan defenderse porque no, en el fondo, o sea, siempre están percibiendo agresión a su sensibilidad porque en el fondo no aceptan a su propia sensibilidad y el exterior les muestra de qué manera ellos se atropellan a sí mismos, es decir, no se aceptan. Entonces yo creo que es súper importante, como decía antes, que las personas sensibles, las personas que somos diferentes, las personas que somos más frikis, que enarbolemos ese friquismo y esa diferencia, que digamos, no, es que el mundo tiene que ser el mundo bueno para nosotros, porque un mundo bueno para nosotros es un mundo bueno para todo el mundo. Un mundo más justo, más equilibrado, más sensible, donde no hay comparaciones, donde no hay competencia, donde hay colaboración, donde hay aceptación, donde hay conexiones de corazón. Ay, qué bonito, más que todo eso, esa conexión de empatía sobre los demás, ¿no? Ese amor, ¿no? Claro, y tú fíjate que las grandes corporaciones, los valores que tienen son antihumanos. O sea, lo que esperan es que la gente, con toda su buena voluntad, se entregue en cuerpo y alma a la empresa, los exprimen al máximo y cuando se queman los tiran a la basura. Y al siguiente, no valoran nada la contribución individual, no valoran nada al individuo. Entonces, eso es una locura, eso está mal, o sea, no está bien. Entonces, el pretender encajar en ese mundo no es el objetivo, no puede serlo. Exacto, es como que te agarran como un objeto, ¿no? Claro. Y cuando te exprimen y bueno, chao. Claro. ¿No? Entonces, las personas que tienen el síndrome del impostor son personas que están vendidas, entre comillas, a ese tipo de valores. Es decir, vendidas en el sentido de que se han criado en esos valores tan duros, tan patriarcales, y no han cuestionado de que el problema son esos valores. Exacto. El problema no eres tú, son esos valores. ¿Le podríamos llamar también valores, sus creencias? Claro, las creencias y los valores van un poco de la mano, ¿no? Entonces, si tú crees que el éxito en la vida es
ganar mucho dinero y tener una casa grande y tener un coche y comprar cosas, ¿vale? Pues si tú crees eso, tus valores son más materialistas. Pero si tú crees que lo importante en la vida es seguir tu corazón, vivir en coherencia de la forma más natural y sostenible posible, pues tienes otra serie de valores y otra serie de creencias, ¿no? Yo creo que vamos a esta otra serie de creencias y valores y la gente con el síndrome de impostor, de alguna manera, o sea, no pertenecen a ese mundo, pero están intentando encajar en ese mundo. El de antes, ¿no? El del patriarcado, por entendernos. Claro. Apunten, chicos, apunten. ¿Es posible equilibrar el deseo de superación personal sin caer en la trampa del ego? Bueno, es un poco lo que estaba justo diciendo antes, ¿no? Depende de lo que consideres el éxito. Entonces, si el éxito para ti es dinero, dinero, comprar, comprar, mostrar, mostrar, pues en lo que vas a entender, digamos, la superación personal va a consistir en atropellarte a ti mismo y atropellar a las personas a tu alrededor. ¿Vale? Entonces, puede que tú sientas el síndrome de impostor o puede que se lo hagas sentir a otros. Pero estás en esa rueda. Sin embargo, si el éxito es la coherencia, si la superación personal es el conocerte a ti mismo y ser más íntegro, entonces es otra película, ¿no?, de la que estamos hablando, ¿no? O sea, es otro marco de referencia. Me encantó. Gracias, Kio. Si tienen... Sorry. A ver, sí. Y bueno, he visto, y con respecto al ego, a ver, en la pregunta, espera, repite la pregunta otra vez de la superación personal. Que había una parte... Claro que sí. Sin caer en la trampa del ego. Ajá, es posible. Sí. Sí. Entonces, con la parte de sin caer en la trampa del ego, claro, la trampa del ego es quedarte solo en la mente y no sentir. ¿Vale? Entonces, lo que decía, si tus valores, si tu idea de superación personal o éxito es tener, pues vas a caer en la trampa del ego. Entonces, pero si tu idea de éxito es la coherencia, el ser más íntegro, entonces, claro, no vas a caer en la trampa del ego porque la mente no va a poder más que la sensibilidad. Wow. Acá vamos a ver la pregunta 7. ¿Cómo afecta el entorno familiar, laboral o cultural en la construcción de una identidad auténtica? Más bien diría más que cómo afecta, cómo refleja el entorno tu identidad auténtica. Entonces, si tu entorno lo percibes hostil, agresivo, frío, entonces es que tú no estás en un punto de autenticidad auténtica. El problema es que muchas veces tenemos la tendencia a poner toda nuestra energía y toda nuestra atención sobre esas personas hostiles y frías, bien para pelearnos en contra de ellas o bien para someternos a ellas. Eso es como la forma en que hemos funcionado siempre. Pero si entendemos que el entorno es hostil, familiar, laboral o cultural, solamente es un reflejo, una medición de dónde estás tú, entonces cuando percibes la hostilidad dices, vale, la vida me está diciendo que me priorice y que me cuide y que me preste atención, que no sea hostil hacia mí misma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes ser hostil hacia ti misma? Pues no respetando tus ritmos, no respetando tus necesidades. ¿Cuánta gente hay que a lo mejor está trabajando, conversando con alguien y, por ejemplo, tiene ganas de ir al aseo y no va? Te estás atropellando tus necesidades. O tienes sed, pero no te levantas a por agua, dices cuando termine. O tienes hambre y no te vas a comer. O no llevas comida para ir picando.
¿vale? No te estás respetando tus necesidades. O estás en una oficina donde han puesto el aire acondicionado a 18, tienes frío y no te atreves a decir nada. O estás en una silla, eres una mujer de 1,50 m y estás en una silla para un hombre de 1,80 m y no te llegan los pies al suelo, sino que tienes que... Mujeres en oficinas, así, que hacen eso de puntillas, por no hablar de los tacones. Tener el pie en esa posición es una posición de sometimiento, ¿vale? Es una posición o sea, no puedes tener una buena autoestima si estás de puntillas, si no tienes toda la planta bien apoyada, porque no estás segura, te sientes insegura. Entonces, a lo mejor, porque las mujeres con tacones se sienten como muy bien y muy empoderadas, aunque se sientan femeninas, lo que están haciendo eso es más masculino que femenino. La verdadera feminidad es la sensibilidad. Wow. Claro, digamos que para estar en tacones algunas mujeres lo pueden llevar muy bien, pero la mayoría se están haciendo daño. Les duelen los pies, les deforman los pies, o sea, no es bueno para tu salud, no es bueno para tu cuerpo y conlleva muchísimo dolor y molestia. Entonces, ser capaz de sostener eso por llevar una imagen, necesariamente estás atropellando a tu niña interior de una manera brutal. No te estás haciendo caso. Entonces, toda la parte sensible femenina está siendo anulada. Entonces, bueno, a eso estamos hablando de un poco del entorno, ¿no? Cómo puede reflejar el entorno. Pues, y te hablaba de la importancia del autocuidado, el respetar tus ritmos y respetar tu bienestar, para entonces, cuando tú haces eso, el entorno te va a reflejar otra realidad totalmente diferente. Wow, no sabía de los tacones, pero wow, me encantó. Plantéatelo, ¿sabes? A mí me parece una brutalidad. O sea, yo soy de las que yo voy descalza o llevo barefoot la mayor parte del tiempo o zapatos donde puedo tener los pies bien, los dedos de los pies bien spread, ¿no? Bien esparcidos, bien... Claro, que es lo natural. Claro, es la comodidad también, pues, ¿no? Te sueltas. Claro, y yo me sentaba en el sofá y me ponía los dedos de punta. Eso es una respuesta de trauma. Claro, o sea, a veces por verse muy regias usan esos tacones y están horas de horas, pues, ¿no? Y tienes razón, eso no ser empoderada, todo lo contrario, ¿no? Claro. Porque no puedes estar empoderada si solo estás viviendo desde tu lado masculino. Exacto. Y menos siendo mujer. Bueno, mujeres y hombres tienen que sentir, ¿no? Oh, me encanta. Gracias, Guido, siempre por estar con nosotros con toda tu sabiduría. ¿Qué señales indican que estás desconectada de tu autenticidad, Guido? Pues, por ejemplo, la insatisfacción, como decía antes, tener muchas dudas, tener la cabeza que da muchas vueltas, preocupaciones, obsesiones, el deseo de controlar, o, por ejemplo, los miedos, o básicamente el no sentir confianza en la vida. Cuando no confías profundamente en la vida, es que no estás en ti, no estás en coherencia. Wow. ¿Y cuál es la coherencia para estar bien, Guía? La coherencia es lo que pienso, siento y hago. Entonces, por ejemplo, desde lo más sencillo, registro que siento que tengo sed, ¿vale? Vale, entonces me levanto, o sea, pienso, pues me voy a hacer una taza de té. Me voy a preparar una taza de té. Y me levanto y lo hago. Pero si yo digo, tengo sed, no sé lo que quiero, ya iré, que ahora voy a terminar este trabajo, no estoy siendo coherente. ¿Vale? Entonces, eso desde lo pequeño, pero si tú practicas la coherencia en lo pequeño, luego eso es mucho más fácil traspolarlo a lo grande.
Pero ¿cuántas veces es como nos decimos, pues quiero darme un gusto y quiero, yo qué sé, irme a una sesión de masaje o de un spa o lo que sea? Y me pongo en modo tengo que, ¿no? Entonces, o estoy contracturada, necesito hacerme un masaje. No, pero primero tengo que trabajar, tengo que llevar a los niños, tengo que ir a la compra, tengo que hacer la comida, tengo que limpiar la casa, No estoy siendo coherente, porque no he hecho nada por ese deseo. A lo mejor tengo ese deseo y pasan días, meses, y no he hecho nada para cumplir ese deseo, ¿vale? Eso es tremendamente incoherente. Eso te saca de ti. O sea, porque estás deseando y pensando que harás algo que no haces y que la acción no vaya en consonancia con tu sentir y con tu pensar, está relacionada con una respuesta de trauma también. Porque trauma en esencia, hay varias definiciones por ahí, pero la que a mí me gusta dar, o sea, más que ponerlo, las definiciones que hay normalmente están en función de lo externo, ¿no? Hay quien dice que trauma es cuando te sucede algo traumático, pero ahora ya están diciendo, no, trauma es cómo tu cuerpo responde a algo traumático. O hay otra definición que trauma es cuando sucede algo que no eres capaz de asimilar y digerir. Entonces, a mí me gusta ponerlo en función de lo que sí puedes, ¿no? Entonces, trauma es cuando no puedes dar una respuesta adecuada a lo que está sucediendo, a lo que estás percibiendo. Entonces, o bien no puedes ir a por lo que quieres, o bien no te puedes quitar del medio de lo que no quieres. Entonces, al definir trauma en función de la respuesta, la solución está en dar una respuesta acorde con lo que quieres y con lo que no quieres. Es decir, dar una respuesta para alejarte de lo que no quieres, dar una respuesta para ir hacia lo que sí quieres. Practicar eso continuamente te saca del estado del sistema nervioso de trauma. Wow. O sea, se practica, se tiene que repetir. Claro, continuamente, sí. Es decir, no puedes ser coherente un día y luego olvidarte de todo. ¿Y estas prácticas también se pueden hacer frente al espejo? No, eso no es coherente. O sea, la coherencia es accionar, ir a por algo que yo quiero o alejarme de algo que no quiero. Entonces, si yo tengo un jefe que me trata muy mal y he intentado hablarlo y explicarlo, ¿no? Quedarme, es decir, interiormente me voy a sentir mal y voy a querer irme de allí, pero me quedo porque no sé qué voy a hacer. Estoy siendo incoherente. Entonces, o acciono de alguna manera para atajar esta situación o me voy de allí. Pero si no tengo acción posible, no tiene sentido quedarme, porque entonces estoy repitiendo la incoherencia y alejándome de mí. Me encantó. Tienes que poner en acción, o sea. Sí. Gracias, Kio. ¿Cómo afecta el entorno familiar? Sorry, ya la hemos hecho. Al revés. ¿Qué señales? Estamos en el 9. Ese ya lo hemos hecho. Perfecto, gracias, Kio. Estoy en coherencia. ¿Cómo podemos reprogramar nuestras creencias para soltar el miedo a no ser suficientes? Pues como decía antes, o sea, lo más importante es el autocuidado. O sea, si yo no me cuido a mí misma, o sea, si el problema está creado por la mente que se ha desbocado, trabajando primero desde la mente no lo voy a conseguir. Necesito bajar al cuerpo. Necesito conectar esa parte sensible de mí. Entonces, para eso es el autocuidado. O sea, el cuidar tus necesidades básicas, el ser coherente, el si tienes sed, ves y prepárate una taza de té o bebe un vaso de agua. Si tienes hambre, come. Si estás cansada, descansa. ¿Vale? En la sociedad, sobre todo la sociedad americana, no sé en Canadá, pero en Estados Unidos, creo que en Canadá parecido, ¿no? Es una locura el ritmo al que va la gente. Es una barbaridad. Yo he hecho un curso sobre biología de trauma donde hablaban del overwhelm y todo esto
Y la propia profesora iba a un ritmo que yo era incapaz de seguir. Y están hablando de trauma y es como, y de cuidarse. Y es como, no, o sea, les parece normal. Es salvaje el ritmo que lleva, ¿no? Entonces hay que aprender a bajar el ritmo, hay que aprender a cuidarse, a conectar con esa parte sensible, a dar prioridad a esa parte. La parte sensible no significa reactividad emocional, ni llorar, ni nada por el estilo, sino que toda esa reactividad emocional es porque estás negando la parte sensible, no estás conectando con ella. ¿Sabes? Es como vivir como ser sensible que eres, básicamente. Aquí en Estados Unidos, en Canadá, los latinos trabajan mucho, ¿no? Tienen 2, 3 trabajos y el ritmo es barbarísimo, pues, ¿no? Y Claro, claro, obviamente que ya no les da claro. más la cabeza. Claro, entonces eso a lo mejor a los 20, 30 años y más Ujú. si eres hombre que si eres mujer, porque biológicamente al hombre le sienta bien el ir a la guerra, ¿no? El Ujú. estar en estrés, al hombre le sienta bien, pero a la mujer no. Exacto. Entonces, Guío, ¿qué prácticas o ejercicio recomiendas para reconectar con nuestra autenticidad y superar el miedo a no ser suficientes? pues un poco lo que he venido diciendo, ¿no? O sea, es a practicar la acción coherente, el Ujú. cuidar a tu bebé interior, tus necesidades básicas, tenerlas en cuenta para no atropellártelas, el conectar con tu parte sensible, respetar tu sensibilidad, ¿vale? Y también muy importante, la idea no es defenderte contra los demás y no es rechazar y no es criticar ni criticarte, porque en la crítica, en el rechazo, en la defensa, siempre que hay un rechazo, estás rechazando una parte de ti. Entonces no quieres hacer eso. Pues es muy importante, en vez de rechazar, bueno, acepto que esto es así, pero voy a poner mi foco dentro. Voy a atenderme yo. ¿Qué necesito yo? ¿Vale? Entonces, cambiar el punto de vista, cambiar el punto de referencia a tu propio bienestar, ¿no? Wow. Gracias, Guío. ¿Qué herramientas o prácticas ayudan a reconectar el verdadero yo y a sanar el síndrome del impostor? Pues es esto, o sea, lo que acabo de decir es un poco lo mismo, ¿no? O sea, porque como el síndrome de impostor viene de que no te has sentido vista y valorada por tus padres, has sentido que había mucha exigencia y has puesto más el foco en agradar a los demás que a ti mismo, entonces has entrado más fácilmente en la rueda del patriarcado, de esa era de Piscis, eje Piscis-Virgo, que dice te tienes que sacrificar por un otro, tienes que ser servil y darte todo, ¿no? Entonces, para revertir eso es poner el foco en ti, que es Leo, en la era de Acuario, Leo-Acuario, para aceptar y valorar tus diferencias desde tu sensibilidad, para mostrar eso al mundo. Vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar sus talentos al mundo. Entonces, ahí es donde, cuando muestras tu autenticidad, no tienes competencia, entonces nunca vas a ser un impostor de ti mismo. ¿Vale? Cuando comprendes profundamente que cuando tú eres tu propio ser auténtico, es lo que la vida necesita, que tú seas quien eres, con tus virtudes, tus defectos, tus rarezas, y que eso está perfecto. Wow. Gracias, Guío. Guío, ¿qué significa autenticidad, ego y síndrome del impostor? El tema, ¿qué significado le das? ¿Qué sinopsis? O sea, quieres que haga como un resumen, ¿no? Exacto, una Sí. sinopsis. Ajá, yes. Sí. Pues eso, que yo creo que el síndrome del impostor es como el coletazo final de una era basada, la era de Piscis, basada en el servilismo, en el servicio, en la anulación de uno mismo, en que lo que importa es el rey, la empresa, el jefe, el padre, pero tú no. Y que llegando a ese final de esa era, ahora iniciamos otra, que es la de Acuario, donde lo importante es que tu autenticidad
esté encima de la mesa, que seas tú mismo diferente a todos los demás y que es imposible, si eres tú mismo, nunca vas a sentirte impostora porque solo tú eres como tú, ¿no? Entonces no hay lugar a pensar en el síndrome del impostor, porque lo que quiere la era de Acuario es que colaboremos entre los diferentes para crear algo nuevo. Wow. ¿Y qué libro recomiendas para que las personas se conozcan? Bueno, pues voy a recomendar el mío, ya puesto. Tengo dos. Uno es Vivir desde el Ser y el otro es Vuelve a ti. Y en Vivir desde el Ser hablo de cómo es esta nueva era que empieza, los cambios históricos de conciencia de la humanidad a través de las eras y por qué se dan. También hablo de la culpa, de las relaciones desde el ser y del ego. Y en el segundo, que se Vuelve a ti, hablo más del bebé interior, de cómo cuidarlo, de las memorias celulares que nos condicionan pero también nos dan talentos y de cómo los cambios de línea temporal, que tiene que ver con el cambio de creencias y cómo intencionar también para crear tu realidad. Wow. Guío, ¿los libros los encuentran en Amazon? En Amazon, sí. ¿Cómo los encuentran? Como Guiomar. Sí, hay que ver porque ahora hay más libros con los mismos títulos, entonces es poner Vivir desde el Ser, Guiomar, y entonces ahí con mi nombre sí que aparecen mis libros. Bueno, acá abajo le dejamos los datos, donde también en redes sociales le encuentra Vivir desde el Ser a Guiomar Ramírez Montesino. Ella es psicóloga, escritora, coach, astróloga. Es una maravilla, esta mujer es preparada 100% y recomendada. Guiomar, tú también haces de estas terapias de la niña interior o del bebé interior, sanando el bebé interior o sanando la niña interior, porque son dos cosas diferentes por lo que veo. Exacto, son dos cosas diferentes. Bebé interior es todo lo que pasó hasta los 2 años, entonces son las carencias en necesidades fisiológicas básicas, necesidades básicas fisiológicas de conexión, nutrición y de seguridad. Y la niña interior ya es una etapa posterior, tiene más que ver con el desarrollo emocional y vincular. Y cómo tú te vinculas contigo y cómo tú te sostienes emocionalmente a ti mismo. Wow. Es un honor para mí tenerte siempre con nosotros, Guío. De repente que se pasa así el tiempo volando. Muchísimas gracias. Sigan aquí. Bueno, dejo que Guía porque les diga dónde la pueden encontrar en redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Guío? Pues estoy en Instagram como Guiomar Vivir desde el Ser, Guiomar.vivir desde el Ser. Estoy en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, como el podcast se llama Vivir desde el Ser. El YouTube también Vivir desde el Ser. Y en Facebook también Vivir desde el Ser. Y su contenido es maravilloso, no se imaginan. Vayan a verlo, no se pierdan, su contenido es maravilloso. Muchísimas gracias, Guío. Espero tenerte pronto de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Zulema. Un placer. Nos vemos pronto, chicos. Sigan a Guío, ahí está como le encuentran, Guiomar Vivir desde el Ser en Instagram y todas sus redes sociales. Nos vemos pronto. Suscríbanse al canal para más contenido positivo y constructivo. Bye. Adiós. Gracias, Guío.